Qué bendición encontrarnos de nuevo por este medio para seguir estas reflexiones basados en la palabra de Dios. Qué lindo poder tener vida de parte de Dios para seguir reflexionando con el fin de transformar nuestra vida. Porque ese es el propósito. No podemos seguir viviendo lejos de Dios. No debemos seguir viviendo lejos de Dios. Porque entre más lejos de Dios estamos, más perversos, más malos, más vicios, más criminalidad, más desorden, más perversión tenemos. En la medida en que nos acercamos a Dios, en esa medida limpiamos nuestra vida, nos depuramos y somos mucho mejores. Así que, gracias por continuar conmigo en estas reflexiones. El día de hoy vamos a hablar sobre la muerte. Casi no nos gusta pensar en la muerte, pero es un hecho que tenemos que morir. Dice en Génesis capítulo 2, versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y entonces, Dios estableció eso. Le dice al hombre, el día que comas de ese árbol que está en el huerto, morirás. El hombre no murió ahí de inmediato, no cayó al suelo cuando comió del árbol. Pero dice en el capítulo 5, versículo 5, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. 930 años y murió. Él comenzó a morir el día que comió del fruto del árbol que Dios dijo que no debía comer. Pero no murió ahí de inmediato, no cayó ahí al suelo, sino 930 años y murió. Y desde esa fecha dice la Biblia que Dios ha establecido la muerte para el hombre. En Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice la palabra del Señor. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. Entonces, todos los seres humanos, ustedes y yo, sin duda alguna vamos a morir. Y precisamente por causa de que vamos a morir, es que debemos hacer preparativos para el día de la muerte. Preparativos porque el ser humano no fue creado para morir. El ser humano fue creado para vivir eternamente. Y como dice el sabio Salomón, llevamos sentido de eternidad dentro de nosotros. Hay miles de años que el ser humano ha estado muriendo. Pero aún así no aceptamos la muerte como normal, porque no fuimos diseñados para morir. Y por eso ante la muerte sufrimos, ante la muerte lloramos, ante la muerte, bueno, hay un montón de cosas que surgen, pero definitivamente no fuimos diseñados para morir. Y por eso, por miles de años que hemos muerto, no aceptamos la muerte como normal. Un hombre llamado Job hace miles de años dijo, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Una pregunta, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? A esa pregunta la ciencia contesta, no lo sabemos.
La filosofía dice, puede ser que haya vida después de la muerte. Y los cristianos somos los únicos que decimos, por cuanto Él vive, nosotros también viviremos. Y por cuanto Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Pero definitivamente el ser humano es más que carne y huesos. El ser humano trasciende a la vida física, porque lo que muere es el cuerpo, no es el alma, no es el espíritu. Entonces, trascendemos a la vida física. Y por eso, como trascendemos a la vida física, nuestra vida no se acaba, nuestra existencia no se acaba con la muerte del cuerpo. Continuamos viviendo eternamente. Y por eso es que hay que hacer preparativos para estar con Dios en esa eternidad. Entonces, la muerte, todos vamos a llegar allí, todos vamos a morir. El cómo no lo sabemos, el cuándo no lo sabemos, el por qué no lo sabemos, pero es un hecho que todos habremos de morir de una u otra manera, y por eso alguien escribió algo sobre 1000 maneras de morir. Y de alguna manera tenemos que partir de este planeta. Pero el asunto está en ¿a dónde vamos después de aquí? ¿A dónde vamos después de aquí? Los paganos de Tesalónica, ellos lloraban y sufrían y se entristecían ante la muerte. Cuando Pablo llegó predicando a Tesalónica, le dice a los cristianos, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y en primer lugar, lo que se ve aquí es que Pablo le quita el sentido terrorífico que la gente le tiene a la muerte. Ese sentido terrorífico. Entonces, él en vez de llamarle muerte, le llama dormir. Por eso, un cristiano, cuando muere un cristiano, nunca se dice un adiós, no, solo un buenas noches, porque pronto viene la mañana gloriosa cuando resucitaremos y estaremos para siempre con el Señor. Entonces, Pablo le quita el sentido terrorífico a la muerte y le llama dormir. Y eso para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, todos los seres humanos, aunque seamos cristianos, debemos de morir, porque está establecido, Dios lo estableció, que por causa del pecado el hombre tiene que morir. Pero en Cristo, Él mismo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que está en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Señor Jesús es la resurrección y la vida. Y el que esté en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá con Dios, vivirá con Cristo eternamente. A mí, como pastor, me ha tocado hacer muchos sepelios en estos 56 años de vida ministerial.
Y entonces, cada vez que yo hago una ceremonia en un cementerio, a mí me impacta pensar en ese montón de tierra que le ponen encima al ataúd y ahora también cemento, tierra y cemento sobre el ataúd, y allí queda uno enterrado. Me impacta cuando yo tomo de la tierra con mi mano y digo, tierra a la tierra, polvo al polvo, hasta el día, cuando entierro a un cristiano, hasta el día en que resucite de esta tierra para pasar a la presencia del Señor. Porque, según el apóstol Pablo, la muerte y el hoyo con tierra es una especie de esclavitud. Pero dice Pablo que saldremos de allí, dice, sorbida es la muerte en victoria, y diremos al sepulcro, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Entonces, cuando yo hago el sepelio, el entierro de un cristiano que yo estoy convencido de que es cristiano, ha convertido a Cristo, fiel a Dios, me impacta el sentido de pensar en que ese montón de tierra con cemento que le echan encima no va a ser estorbo el día de la resurrección, y Él saldrá de ahí y se reirá de la muerte y se reirá de la tumba, porque le va a decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Creías que me tenías ahí para siempre, pero no, Jesucristo me ha resucitado. Y la derrota que la muerte sufrió el día que Jesús resucitó, esa misma derrota la va a seguir sufriendo la muerte en la medida en que los creyentes seamos resucitados con Cristo el día de la resurrección. Ese día otra vez la muerte va a sufrir la derrota que sufrió cuando Jesucristo resucitó. Porque saldremos de la tumba victoriosos. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? Aquí estoy, afuera, resucitado, porque Jesucristo me sacó de ahí, Jesucristo me resucitó. Entonces, hay que aceptar a Jesucristo, como Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros los que estamos en Cristo vamos a vivir con Él eternamente, vamos a trascender a la muerte, trascender al tiempo, porque vamos a vivir eternamente con Cristo Jesús. Así que vivamos para Dios, entreguémonos a Él, y Él hará que nuestra vida, que por ahora al morir, lo que ocurre es que pasamos, los verdaderos creyentes pasamos de la vida a la vida, de la vida temporal a la vida eterna. Y el día de la resurrección se hará más efectiva esa verdad, porque pasaremos a la vida eterna con Cristo Jesús. Hay que entregarse a Cristo, porque el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, va a resucitar, se va a reír de la muerte, se va a burlar de la tumba por causa de entregarse a Cristo Jesús. Él es la clave de nuestra victoria. Vivamos para Jesús, entreguémosle nuestra vida todos los días. Amén.